Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, intriga y tradiciones ancestrales, un mundo donde el destino se entrelaza con el corazón, las novelas turcas de amor arreglado. Si son como yo y disfrutan de historias llenas de pasión, secretos y un toque cultural, entonces están en el lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a explorar algunas de las joyas de la corona de este subgénero que, créanme, los van a atrapar desde el primer episodio. Y antes de que nos metamos de lleno, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, reseñas y mucho más contenido sobre novelas turcas y series de todo el mundo. ¡Vamos allá! El amor arreglado, una práctica ancestral que aún resuena en algunas culturas, es el telón de fondo perfecto para historias que exploran la tensión entre la tradición y el deseo, el deber y el corazón. Estas novelas turcas en particular han sabido capturar esa esencia con una maestría que las hace irresistibles. Nos presentan personajes complejos, obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores y, por supuesto, nuestro corazón. La fuerza de este género radica en su capacidad para universalizar dilemas humanos enmarcados en contextos culturales específicos, permitiendo que el espectador global se identifique con las luchas internas de los personajes, independientemente de su origen. Vamos a comenzar con una de las más populares y aclamadas, İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven y talentosa cantante que vive una vida independiente en Estambul. Un día su camino se cruza con el de Faruk, un hombre carismático y adinerado perteneciente a una familia tradicional de Bursa. A pesar de las diferencias culturales y las objeciones de Esma, la matriarca de la familia Boran, Faruk y Süreyya se enamoran y se casan. Pero la vida en la mansión Boran no es fácil. Süreyya debe luchar por ganarse el respeto de su suegra, adaptarse a las rígidas costumbres de la familia y enfrentarse a los secretos del pasado que amenazan con destruir su felicidad. Lo que hace a esta serie tan adictiva es la química innegable entre los protagonistas, la belleza de los paisajes de Bursa y la profunda exploración de las dinámicas familiares y las tradiciones turcas. Además, la música es absolutamente preciosa, y acompaña a la perfección cada momento de la historia. Prepárense para reír, llorar y enamorarse junto a Süreyya y Faruk mientras luchan por su amor contra viento y marea. La novia de Estambul no solo es un drama romántico, sino también un estudio de personajes. Esma Sultan, la matriarca, es una figura imponente que representa el peso de la tradición y las expectativas sociales. Su evolución a lo largo de la serie es notable, pasando de ser una antagonista a una figura comprensiva que, finalmente, aprende a aceptar el cambio. La serie también aborda temas como la infertilidad, las relaciones entre hermanos, el impacto del pasado en el presente y la importancia de la comunicación en el matrimonio. La elección de Bursa como locación principal añade un elemento de autenticidad y belleza a la historia, mostrando la riqueza cultural y la arquitectura otomana de la región. Otra serie que no pueden perderse es Así. Esta novela nos transporta a la región de Antakya, donde conocemos a Demir y Así. Demir regresa a su ciudad natal después de años en Estambul, decidido a restaurar el honor de su familia. Allí se cruza con Así, una joven orgullosa y trabajadora que lucha por mantener a flote la granja familiar. Lo que Demir no sabe es que la familia de Así está vinculada al pasado oscuro de su propia familia. A medida que se enamoran, deben superar el peso del pasado y las rivalidades familiares que amenazan con separarlos. Así es una historia de amor épica con paisajes impresionantes, personajes fuertes y una trama llena de giros inesperados. La química entre Tuba Büyüküstün y Murat Yıldırım, los protagonistas, es sencillamente electrizante. Esta serie es una joya que explora temas como el honor, la venganza, el amor prohibido y la lucha por la tierra. Así destaca por su representación de la vida rural en Turquía, mostrando las dificultades y la belleza de la agricultura y la conexión profunda de los personajes con la tierra. La serie también explora el tema de la reconciliación y el perdón, mostrando cómo el amor puede ser un catalizador para superar el odio y la venganza. La trama está llena de secretos familiares, revelaciones impactantes y momentos de gran tensión emocional, manteniendo al espectador enganchado de principio a fin. La fuerza de Así como personaje femenino es notable, representando la independencia y la determinación de la mujer turca en un contexto tradicional. Ahora, si buscan una historia con un toque más contemporáneo, les recomiendo Kiral Kask, o Amor de alquiler.
Daphne, una joven camarera con problemas económicos, se ve envuelta en un juego peligroso cuando acepta una oferta para fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos. El objetivo es hacer que Homer se case con una mujer elegida por su tía, Neriman. Sin embargo, a medida que Daphne y Homer pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse de verdad, complicando la situación. Kiral Kask es una comedia romántica encantadora, con personajes divertidos y situaciones ingeniosas. El romance entre Daphne y Homer es dulce, divertido y lleno de obstáculos. La serie explora temas como la ambición, la lealtad, la familia y la búsqueda de la felicidad. Es perfecta para pasar un buen rato y dejarse llevar por el encanto del amor. Amor de alquiler se distingue por su humor ligero y sus personajes entrañables. La serie utiliza la comedia para explorar las complejidades de las relaciones modernas y las presiones sociales que enfrentan los jóvenes en Turquía. La trama está llena de enredos, malentendidos y situaciones divertidas que mantienen al espectador entretenido. Sin embargo, la serie también aborda temas importantes como la importancia de la honestidad en las relaciones, la lucha por la independencia económica y la búsqueda de la identidad personal. La evolución de la relación entre Daphne y Homer es gradual y creíble, permitiendo que el espectador se identifique con sus sentimientos y sus luchas. No podemos hablar de amores arreglados sin mencionar Zure. Esta miniserie es un drama histórico ambientado en el Imperio Otomano. Zure es una joven hermosa y virtuosa que es prometida en matrimonio a un hombre mucho mayor y poderoso. Sin embargo, ella está enamorada de Davut, un joven humilde y valiente. Zure se debate entre el deber y el deseo, y debe tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Zure es una historia conmovedora sobre la valentía, el sacrificio y la lucha por el amor verdadero en un contexto histórico fascinante. La ambientación es impecable, el vestuario es deslumbrante y las actuaciones son magistrales. Esta serie es una verdadera obra de arte que los transportará a otro tiempo y lugar. Zure ofrece una visión fascinante de la vida en el Imperio Otomano, mostrando las costumbres, las tradiciones y las intrigas políticas de la época. La serie explora temas como el papel de la mujer en la sociedad, la lucha por la libertad y la importancia de la lealtad y el honor. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión emocional, manteniendo al espectador enganchado de principio a fin. La historia de amor entre Zure y Davut es conmovedora y trágica, mostrando cómo el amor verdadero puede ser una fuerza poderosa incluso en las circunstancias más difíciles. La serie destaca por su impecable producción, su cuidada ambientación y sus actuaciones magistrales. Y para finalizar con las recomendaciones, les traigo Kalbimin Sultan o El Sultán de mi corazón. Esta serie de época con un toque de comedia romántica nos presenta la historia de Anna, una joven rusa que llega al Imperio Otomano como tutora de los hijos del sultán Mahmud II. A medida que Anna se adapta a su nueva vida en el palacio, comienza a sentir una atracción irresistible por el sultán. Sin embargo, su amor está prohibido y deben superar muchos obstáculos para estar juntos. Kalbimin Sultan es una serie entretenida y visualmente atractiva, con una historia de amor dulce y un toque de intriga política. Los vestuarios son espectaculares, los escenarios son grandiosos y la química entre los protagonistas es encantadora. Es una opción ideal para aquellos que buscan una serie ligera y romántica con un toque histórico. El Sultán de mi corazón ofrece una perspectiva diferente de la historia del Imperio Otomano, mostrando la interacción entre diferentes culturas y la influencia de las ideas occidentales en la corte otomana. La serie combina elementos de romance, comedia e intriga política, creando una historia entretenida y visualmente atractiva. La relación entre Anna y el sultán es dulce y divertida, mostrando cómo el amor puede superar las barreras culturales y las diferencias de clase. La serie destaca por su espectacular vestuario, sus grandiosos escenarios y su cuidada producción. La trama está llena de momentos románticos, situaciones cómicas e intrigas palaciegas, manteniendo al espectador entretenido de principio a fin. Profundizando en el atractivo de las novelas turcas de amor arreglado, es importante destacar la cuidadosa construcción de sus personajes. No se trata simplemente de buenos y malos, sino de individuos complejos con motivaciones comprensibles, incluso cuando sus acciones parecen cuestionables. Esta complejidad permite que el público empatice con los personajes, incluso cuando no están de acuerdo con sus decisiones. Además, estas series a menudo abordan temas sociales relevantes, como la desigualdad de género, la importancia de la familia, la lucha por la independencia y la tensión entre la tradición y la modernidad.
Estos temas resuenan con el público global, ya que son problemas que se encuentran en muchas culturas diferentes. La forma en que las series turcas abordan estos temas es a menudo matizada y reflexiva, lo que las hace aún más atractivas. La producción de estas novelas también es de alta calidad. Los escenarios son impresionantes, el vestuario es exquisito y la música es conmovedora. Todo esto contribuye a crear una experiencia visual y auditiva que es a la vez inmersiva y emocionalmente resonante. La atención al detalle en la producción es evidente en cada episodio, lo que demuestra el compromiso de los creadores de ofrecer una experiencia de visualización de alta calidad. Otro factor clave en el éxito de las novelas turcas de amor arreglado es la química entre los protagonistas. Los actores y actrices turcos son conocidos por su talento y su capacidad para transmitir emociones complejas. Cuando dos actores tienen una gran química, es como si sus personajes cobraran vida, lo que hace que la historia sea aún más creíble y atractiva. La química entre los protagonistas es a menudo el factor decisivo que hace que una serie sea un éxito o un fracaso. En resumen, las novelas turcas de amor arreglado son populares por una variedad de razones. Ofrecen historias atractivas con personajes complejos, abordan temas sociales relevantes, tienen una producción de alta calidad y a menudo presentan una gran química entre los protagonistas. Todo esto se combina para crear una experiencia de visualización que es a la vez entretenida y significativa. Hemos explorado algunas de las novelas turcas de amor arreglado que, en mi opinión, son verdaderas joyas. Desde la complejidad de las dinámicas familiares en La novia de Estambul, hasta la pasión prohibida en Así, pasando por la comedia romántica de Amor de alquiler y la profundidad histórica de Zure y El sultán de mi corazón, estas series nos ofrecen una ventana a un mundo de emociones intensas, tradiciones ancestrales y personajes inolvidables. Estas historias nos recuerdan que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, y que el corazón siempre encuentra su camino. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las novelas turcas de amor arreglado. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas de este género. No duden en dejar sus comentarios y recomendaciones en la sección de abajo. Los leo todos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya sido útil e inspirador. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las novelas y series. Hasta la próxima.